Me gustaría compartir con vosotros una reflexión, o más que una reflexión, es un debate interno que suelo tener a menudo conmigo misma. Y hablando con otras personas sé que no soy la única, o sea que espero que sea algo que nos interese a todos. Resintonizar. ¿Vivimos en sintonía con Dios? ¿Podemos esperar que sea así al 100%? ¿Qué cosas pueden hacernos perder esa sintonía? ¿O qué cosas pueden hacernos resintonizar de nuevo con Dios? Pues pensé en este título porque a lo largo de este curso, todas las mañanas que llevaba a Lucía a su instituto en Torre del Mar, vamos escuchando música en la radio. Y siempre llegamos a un puente que ya está cerca de Torre del Mar, donde ninguna de las cadenas se oyen. Empieza a haber interferencias, se sube, se baja la voz, se mezclan unas cadenas con otras, a veces incluso podemos escuchar alguna voz árabe por ahí de fondo. Entonces, tanto a Lucía como a mí pues nos da un montón de coraje, porque a lo mejor íbamos escuchando una canción que nos gustaba y de pronto se corta. Es imposible seguir disfrutando de la canción. Hay interferencias y no se escucha nada. Tenemos que apagar la radio o empezar a buscar otras cadenas o algo así. Entonces, de hecho, en una ocasión, al intentar resintonizar o buscar otra cadena que se escuchara bien allí en Torre del Mar, pues estaba dándole tanto a los botones que al final se me desconfiguró la radio entera y no se escuchaba absolutamente nada. O sea, nada de nada. Cuando volví al rincón ya no se escuchaba ni lo que yo tenía predefinido, o sea, nada. Entonces, tuve que pararme el coche, buscar tutoriales, porque yo ya ni me acordaba de aquello, cómo se sintonizaba, y ponerme uno a uno a volver a sintonizar cada cadena, que es la que a mí me gusta escuchar. Pues creo que salvando las distancias, creo que a veces nos pasa algo similar con Dios. Por eso lo de resintonizar con Dios. De pronto nos vemos escuchando un montón su música, su canción, su presencia, charlando con Él, sintiendo su paz, su amor, su cercanía. Pero de pronto pasamos por algún sitio, que para cada uno de nosotros puede ser diferente. Puede ser un problema en el trabajo, de salud, de enfermedad, puede ser una mala situación económica, un desengaño amoroso, lo que sea, los estudios, los amigos, da igual. Poned ahí lo que cada uno quiera, que nos trae interferencia. A veces incluso la tecnología no tiene por qué ser malo. A veces puede ser el ocio, la tecnología, la pereza, las compras, lo que sea. Pues igual que con la radio, cuando eso nos pasa, tenemos que pararnos y volver a buscar el sitio donde sí encontramos esa señal para oírla bien. Si queremos oírlo o experimentarlo, tanto si nunca lo hemos hecho antes, como si ya lo habíamos disfrutado antes de su canción y hemos perdido la señal, debemos pararnos y buscar ese sitio para volver a conectarnos con esa señal. En el diccionario aparecen varias acepciones de sintonizar y habla de ajustar la frecuencia de resonancia a un circuito en una frecuencia determinada, es decir, ajustar, conectar, captar, recibir, recoger incluso una frecuencia determinada que no es la nuestra propia. Hay otra acepción, dicho de persona, que es coincidir con un pensamiento o unos sentimientos de otra persona, o dicho también congeniar, coincidir, compenetrarse, avenirse, venirse a bien con el pensamiento o el sentimiento de otra persona, que no es el nuestro propio. Y también estar en sintonía pues es ponerse a tono con algo nuevo, captar un modo de ser o de actuar propio de otras generaciones o de tiempos recientes. Así que con esta idea de sintonía es con la que quiero adentrarme en el pasaje que hoy conduce la predicación, que como ha dicho Ana es Romanos 8, del 1 al 27. Es un texto muy largo, entonces no lo voy a leer exactamente entero, voy a saltar algunas partes, pero igualmente sigue siendo largo, entonces lo he puesto ahí, por si no tenéis la Biblia a mano o lo que sea, que podáis seguir la lectura conmigo. Lo voy a hacer lectura en la Biblia de las Américas. Y dice así: Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado. Condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu.
Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y es paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el espíritu, si en verdad el espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguien no tiene el espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el espíritu está vivo a causa de la justicia. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción, como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza hemos sido salvados. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. De la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos, conforme a la voluntad de Dios. Es un texto precioso, complicado, un poco a lo mejor enrevesado y muy largo. Se pueden sacar un montón de cosas de él, pero evidentemente no me voy a centrar en todas, solamente, como os digo, vamos a verlo desde el tema de sintonía. Vemos que en el texto menciona un montón de veces la palabra carne en contraposición con el espíritu. Habla de andar conforme a la carne o el espíritu, ser débil por causa de la carne, condena el pecado en la carne, ser deudores del espíritu, ser guiados, haber recibido espíritu de adopción, tener las primicias del espíritu. Habla un montón de veces de todas estas ideas. Entonces, en primer lugar, lo que me gustaría es ver qué es la carne y qué es el espíritu. Y para eso tenemos que irnos de nuevo a la Biblia, tenemos que irnos al principio de todas las cosas, a Génesis, y para poder entender un poquito esto. En Génesis 1, del 26 al 28, leemos, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó el hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó, y Dios los bendijo. Y en Génesis 2, del 15 al 17, continúa, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Dios el Señor le ordenó al hombre, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer, porque el día que de él comas, sin duda morirás. Esto es el principio. Y vemos que al principio, cuando Dios crea al ser humano, lo crea a su imagen, y no solamente eso, sino que le da todo lo necesario, mucho más de lo necesario. Lo pone en un sitio espléndido donde puede disfrutar de absolutamente todas las cosas, puede contemplar belleza, puede disfrutar entre iguales, puede disfrutar de una relación perfecta con Dios. Y lo pone en ese sitio le da el encargo de cuidarlo y de sacar buen provecho de él, de poder aprovechar todas las cosas buenas que ese sitio tiene para él, poder cultivar la tierra, poder sacar todo beneficio para él, cuidándolo. Pero después de un tiempo de aquello, yo me imagino a Adán y Eva allí en el Edén, después de un tiempo me imagino disfrutando de todas esas cosas, ¿qué hace el hombre? ¿Qué hace el ser humano? Pues justo lo único que no podía hacer por su propio bien. Todo lo demás estaba a su alcance para su disfrute, para su propio bien y para el bien del resto de la creación. Pero no, el hombre, nosotros, tendemos a hacer justo lo contrario, lo que no nos viene bien. Y me imagino que algunos más que otros sentiréis identificados con esto. Yo me siento identificada con esto. Voy a leer también ahora otro pedacito que he leído estos días de un texto
que creo que explica bien esta condición nuestra. Y dice, el pecado tiene una manera de estropear las buenas intenciones. Según la Biblia, nuestros primeros padres se rebelaron contra Dios en el jardín, de manera que somos rebeldes por naturaleza. Heredamos de ello una actitud que desprecia la idea misma de someternos al gobierno de Dios. Esta, en su nivel más profundo, es nuestra configuración por defecto. Debemos ser claros, el pecado tiene raíces muy profundas en nosotros. El pecado no es simplemente una palabra áspera aquí, una mentira allí, una mirada lujuriosa más allá. Más bien, el pecado es una condición del corazón, de profundo arraigo y entretejida en la misma urdimbre de nuestro ser. Los pecados concretos son meros síntomas de la superficie de una enfermedad crónica mucho más profunda. Un corazón alienado de Dios, un corazón alejado, desviado, opuesto a Dios. Jesús mismo en Marcos nos dice que lo que viene de afuera no es lo que nos hace impuros, es lo que tenemos dentro, lo que está dentro de nosotros, lo que nos hace serlo. Así que la carne es nuestra condición natural, que busca alejarse de Dios y pecar. Y la traemos todos de serie. Así que todas esas cosas que hemos pensado antes, que nos pueden hacer perder la sintonía con Dios, no tienen por qué ser malas en sí mismas. Simplemente lo que hacen es sacar de nosotros algo que ya estaba ahí. Despiertan en nosotros esa impureza que nos aleja aún más de Dios. Entonces, visto así, si esto es nuestro natural, si nosotros somos así por naturaleza, no tenemos más remedio que vivir así, ¿no? Según la carne. Y si esa fuera toda la verdad, pues sería cierto, no tendríamos más remedio. Pero hay otra cara de la moneda. Y es que Dios no quiere que nos quedemos así. Él no quiere que vivamos alejados de Él sin poder recibir todo lo bueno que tiene para darnos. Pero para eso tenía que acabar de una vez por todas con esa carne, con ese pecado nuestro que nos hace alejarnos y darle la espalda a Él todo el tiempo. Y sabemos que ya lo hizo. Él, Jesús, clavó en una cruz todo nuestro pecado, rompiendo esa condición, esa carne nuestra que nos impedía acercarnos a Dios. Así que sí, si hoy podemos acercarnos a Dios a través de Jesús, recibiendo su Espíritu en nosotros, y una vez lo hemos recibido, es el que hace que todo lo demás sea posible. Porque en contraste con el pecado, con esa carne nuestra que habita en nosotros, que somos nosotros, y que es la razón por la que la ley no nos puede ayudar en esta lucha moral que tenemos con nosotros mismos, el Espíritu que habita una vez hemos creído en Jesús, el Espíritu que viene a habitar en nosotros es el que nos libera de esa ley del pecado que nos impide acercarnos a Dios y es el que nos garantiza además la resurrección y la gloria eterna al final. Da igual, pase lo que pase y hagamos lo que hagamos aquí, Él lo hace. Así que podríamos decir que el trabajo del Espíritu Santo pues, consiste en liberarnos, como hemos dicho, en cuanto a la esclavitud de ese pecado, de esa carne, de esas cadenas invisibles que no nos vemos, pero que tanto nos cuesta romper, cuando haciendo cosas que sabemos que no son buenas para nosotros no podemos evitarlo. O solo es Él el que puede romper esas cadenas, como digo, y eslabón a eslabón ir deshaciéndolas cuando nos redirige y nos pone de frente otra vez a Dios. El Espíritu Santo también nos santifica, nos capacita para vencer tentaciones de pecar, entendiendo pecar como fallar en el blanco, como no dar en la diana, en el centro de la diana. Es decir, pensar o hacer cualquier cosa que no sea adecuada, que no vaya en sintonía con el pensamiento de Dios. Es lo que se desprende lo complicado que esto es para nosotros, ni pensar ni hacer ninguna cosa que no esté en sintonía, que no sea la adecuada, que no sea lo que Dios quiere. Pero si andamos conforme al Espíritu, Él nos da la conciencia del mal, que nos hacen ciertas cosas, nos hace que deseemos evitarlas y nos hace pedir perdón cuando caemos porque no hemos podido evitarlo o no hemos querido evitarlo, porque estamos en lucha constante contra nosotros mismos y muchas veces perdemos. Porque solemos encontrar maneras ingeniosas de abusar de las cosas buenas que Dios nos da. Muchas veces las cosas pasan desapercibidas y las vemos normales. Por ejemplo, la comida es buena, pero podemos comer en defecto o en exceso. La ropa es necesaria, pero podemos usarla para nuestra vanagloria.
La tecnología es muy útil, salva vidas, es muy necesaria y muy útil, pero tendemos a mal usarla, a mantener hábitos de adicción al trabajo o incluso para sostener nuestra propia pereza. Entonces, cuando pasa todo eso, sigue siendo el perdón recibido de Dios cuando se lo pedimos, el que vuelve a liberarnos cuando hemos fallado y nos capacita una vez más para empezar de cero. Ese borrón y cuenta nueva que nos resulta prácticamente imposible regalársele a otro cuando nos ha hecho daño o cuando nos ha fallado. A nosotros nos cuesta una vida pensar que no ha pasado nada cuando alguien nos hace daño, pero Dios nos lo regala a nosotros. Hayamos hecho lo que hayamos hecho, cada vez que nos volvemos a Él arrepentidos por haberle fallado, nos lo regala. Él olvida por completo, total y absolutamente, como si no hubiera pasado nada, como si nunca hubiésemos fallado. Así es Dios. Y releemos en Romanos 8, porque en esperanza hemos sido salvados, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues porque esperar lo que uno ve. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. No vemos nuestro progreso, no vemos muchas veces nuestro crecimiento, no vemos nuestra libertad de la carne. Lo único que vemos es caer una y otra vez en la tiranía del tiempo, en el mal uso del tiempo, de la tecnología, de la comida, de las compras, del dinero, yo qué sé, de lo que sea. Y yo me frustro muchísimo. Y al hablarlo con otros sé que no soy la única. Nos frustramos y eso nos hace dejar de querer seguir intentándolo. ¿Para qué? Si no lo voy a conseguir. Y me desanimo y lloro y me enfado y me frustro y me desespero. Me desespero. ¿Por qué? Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y es paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Empezamos a fijarnos solo en la carne, solo en nosotros. Ponemos la mente en nosotros, en lo incapaces que somos de, por ejemplo, lograr un buen hábito o evitar otro que sabemos que no es bueno. Y nos hastiamos de nosotros mismos y tiramos la toalla y no nos damos cuenta de que eso justo es lo que nos hace perder la sintonía con Dios. Y es que creo que a veces se nos olvida que no estamos en el cielo, estamos aquí, que no somos perfectos y que ni siquiera podremos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, aunque lo deseásemos. Aquí no podemos todavía por nuestra carne, pero Él lo sabe. Esto es lo más maravilloso, que Él lo sabe, que no podemos, que aún no podemos. Y por eso nos pide esperanza. Esperar lo que aún no vemos. ¿Vivimos con esperanza? ¿Os pasa como a mí? Que al no experimentar esa libertad en muchísimas cosas, en no hacer lo que sé que es bueno y aunque quiera hacerlo malo, termino haciendo lo malo, aunque quiera hacerlo bueno, termino haciendo lo malo y escuchamos a Pablo ahí de fondo, ¿no? Y me frustro y me deja sin ganas y sin energía de seguir intentándolo. ¿Será que todo esto es el verdadero trabajo de la carne? ¿Consistirá el trabajo de la carne, entre otras cosas, en quitarnos la esperanza de esperar lo que aún no vemos? Querrá el Señor también que a través de estas cosas sigamos aguardando con paciencia lo que aún no vemos. Y si eso es así, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién soy yo para dudar de que Él tiene poder para cambiar eso en mí, en ti? ¿Cómo somos tan obstinados? ¿Cómo no vemos que cada una de esas cosas, cada una de mis caídas, es una nueva oportunidad para seguir aguardando con paciencia lo que no veo todavía? Y aguardando con paciencia lo bueno que Él tiene para mí. De librarme, de darme el deseo, la capacidad, el esfuerzo, la obediencia para hacerme más como Él, para poder experimentar cada día un poquito más esa verdadera libertad de vivir conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Estas últimas semanas hemos estado hablando y escuchando acerca del Sermón del Monte y estos 3 versículos me encantan, en Mateo 5. Dice, bienaventurados o felices los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados o felices los humildes, pues ellos heredarán la tierra.
Así que tengamos por seguro que descubriendo y reconociendo nuestra pobreza espiritual, que no nos permite vivir una vida libre y plena, llorando cuando nos vemos tan torpes y tan faltos de voluntad para no pecar y para no agradar a Dios, es cuando experimentamos esa humildad de sabernos incapaces por nosotros mismos, ese reconocimiento de que sin Dios la lucha está perdida. Ese es el verdadero camino hacia la felicidad, porque eso es justo lo necesario para volvernos y ver a Dios. No seamos altivos ni torpes, dejando que la carne siga dirigiéndonos. Necesitamos reconciliarnos con Dios si realmente deseamos disfrutar de esa vida libre y plena que solamente Él puede darnos. Y recapitulando un poco, habíamos dicho que el Espíritu nos libera, nos santifica y quedan algunas otras funciones suyas, como que nos dirige en la vida para que lleguemos a buen puerto, nos da testimonio de la propia vida de Jesús, nos hace saber que todo lo que Jesús ha hecho por nosotros, para que nosotros podamos ser hechos hijos de Dios, es verdad, atestigua nuestros corazones, nos da la seguridad de que eso es verdad. Y el Espíritu Santo también habita en nosotros, está presente en nuestra vida, en cada decisión, en cada vivencia. Y es verdad que a veces pues, no somos capaces de sentirlo o de experimentar su presencia, y eso nos puede hacer dudar. Pero creo que eso suele pasar cuando nosotros mismos no lo deseamos o ponemos otras cosas que hacen mucho ruido delante, a veces. Y yo muchas veces pienso, pues no tiene poder Dios y el Espíritu Santo para quitarme esas cosas de encima y que lo escuche igualmente o que lo escuche a través, además de esas cosas. Claro que tiene poder. Pero que no se nos olvide que Dios no es como cualquier otra persona. Él nos ama tanto que nos ha creado total y absolutamente libre. No nos aprieta, no nos obliga, no nos manipula. Si no quieres amarme, no me ames. Si no quieres buscarme, no me busques. Si no quieres oírme, no lo hagas. Él se muestra a nosotros en toda la creación. Podemos ver su mano cuando contemplamos el mar tan inmenso, cuando vemos un atardecer con esos colores tan brillantes, cuando vemos a un pájaro dar de comer en el nido a su polluelo, cuando vemos a una persona que se agacha y ayuda a otra a levantarse. Él ha hecho todas las cosas para que disfrutemos junto a Él y espera paciente que nos volvamos y lo veamos ahí, a nuestro lado, deseando darnos tanto, amarnos sin reserva y deseando charlar con nosotros, deseando que compartamos la vida con Él, deseando que disfrutemos de su presencia, que disfrutemos de las alegrías de la vida juntos, deseando ayudarnos en nuestras decisiones complicadas, en nuestros miedos, en nuestras dudas. Él está aquí, al lado de cada uno de nosotros, dispuesto a escucharnos. Así que hoy os animo a todos, si ya eres creyente y el Espíritu de Dios habita en ti, pero por lo que sea has perdido esa señal, esa sintonía, vuélvete ahora, una vez más. Háblale, pídele perdón. Si hemos perdido la sintonía, puede ser entre los quehaceres, 1000 cosas que hacemos a lo largo de la vida, del día, o incluso en los placeres. También podemos perder esa sintonía. Pídele que renueve tu compromiso, que te haga experimentarlo una vez más, que te haga disfrutar de su presencia, de su conversación de nuevo, que te guíe una vez más a afrontar cada situación cotidiana de la vida normal que todos vivimos en nuestras 24 horas que tienen los días. Las relaciones con los padres, con los hijos, con los amigos, con los estudios. Y si aún no eres creyente o estás en duda de si realmente lo eres, háblale también. Porque quiere escucharte, quiere estar contigo y quiere enseñarte todo lo que te ama y cuánto ha esperado este momento para encontrarse personalmente contigo. Así que, como hemos visto, la vida cristiana no es una vida muy sencilla, es una vida de lucha, de carne contra espíritu. Pero sabemos que la victoria está realmente ganada por Jesús. Así que nadie puede acusarnos cuando caemos. Nadie puede acusarnos cuando caemos, ni nosotros mismos, y nos cuesta. Pero nadie puede acusarnos porque Cristo ya nos ha justificado. Dios nos ha justificado a través de Cristo. Así que habiendo sido liberados de esta ley, del pecado que no nos deja estar de la mano con Dios, no nos deja hacer el bien, no podemos
buscar esa ley para justificarnos, ni para condenarnos, ni para santificarnos. El hacer bien las cosas no nos justifica, no nos hace salvos ni nos hace santos. Es solo la gracia de Dios, a través de esa cruz de Jesús, la que puede hacernos eso. Y como leíamos antes también en los versículos 26 y 27, de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Es su Espíritu en nosotros el que nos guía, el que cuando no sabemos qué decirle al Señor, Él mismo habla, pidiéndole justo lo que necesitamos. Es Él el que nos provee de una vida animada, sostenida, dirigida, enriquecida. Sin el Espíritu Santo el verdadero discipulado sería impensable, inconcebible, imposible. Dios sabe lo que hay en lo más profundo de nuestro ser, aunque no se lo digamos a nadie en voz alta. Él, que nos ha creado, sabe mejor que nadie lo que necesitamos. Es como el artista que ha dibujado un gran cuadro y sabe en qué sitio está mejor puesto, qué temperatura necesita, cómo limpiarlo para no estropearlo, qué marco lo sostiene mejor. Y Dios, que es el artista supremo, sabe que nos creó para que disfrutásemos de Él, de una relación con Él. Sabe que eso es lo que más necesitamos en la vida. Él sabe que nuestra alma no estará realmente en paz hasta que no conozca a su Creador. Así que concluyendo, aunque no podemos esperar tener aquí una sintonización 100% por la carne, somos llamados a buscarla por primera vez, si no la hemos tenido nunca, o por la vez que sea, cuando la hemos perdido, por nuestro propio bien. Así que resintonizamos al volvernos a Dios, al ver a Jesús de nuevo, cuando leemos la Biblia, buscando entender cómo es Dios, qué ha hecho por mí, qué espera de mí. Cuando hablamos con Él en oración, cuando le abrimos nuestro corazón y le pedimos que nos llene una vez más, al experimentar, como digo, por primera vez o por 18ª o 25ª, da igual las veces, al experimentar una vez más su amor por nosotros, que nos deja sin palabras, que nos deja desarmados por su amor inexplicable y que vuelve a llenarnos una vez más, que vuelve a conectarnos y que nos hace desear estar en su presencia, que nos hace querer agradarle con nuestra vida. Dios nos está llamando a cada uno de nosotros que estamos aquí a sintonizar con Él y solo lo desea por nuestro propio bien, porque nos ama tanto, pues que así sea en nosotros.